¿Cómo están? Comenzamos entonces con nuestra clase de campos y ondas electromagnéticas del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre los orígenes del magnetismo, la fuerza magnética que actúa sobre partículas y corrientes. Básicamente el magnetismo ya era conocido 800 años antes de Cristo. Los griegos ya habían hecho el descubrimiento del compuesto químico que se conoce como magnetita, ¿sí? Que es el óxido férrico, ¿sí? Y en el siglo XII, cuando Marco Polo, el navegante italiano, él era de Venecia, ¿sí? Se fue junto a Genghis Khan, ¿verdad? En China y vio ahí el uso ya de las brújulas, ¿sí? La brújula entonces utilizaba para guiar la navegación y de hecho que ellos trajeron luego eso a Europa. Entonces, básicamente ya hace mucho tiempo comenzaron las experiencias con el magnetismo, ¿sí? Eh, Luego ya comenzaron a formalizarse las experiencias a través de las pruebas científicas, del método científico, ya a finales de 1700, cuando apareció el cálculo con Leibniz y con justamente Newton, comenzó a formalizarse la física y la matemática tal como lo conocemos hoy en día, ¿sí? Ørsted entonces hizo una experiencia, ¿verdad? Donde se dio cuenta que una corriente eléctrica en un alambre podía desviar una brújula, ¿sí? Entonces ahí ya se sabe que las corrientes eléctricas originan campos magnéticos, ¿sí? Ampère, también en ese mismo año, el científico francés, ¿sí? Eh, habló de las corrientes eléctricas que sufren el efecto de campos magnéticos, ¿sí? Entonces, Ampère fue el que conceptualizó las corrientes amperianas, que llevan en honor a él el nombre, para describir el magnetismo natural. Michael Faraday, un científico americano, se dio cuenta que un campo magnético variable con el tiempo produce también un campo eléctrico, ¿sí? Y finalmente Maxwell, a finales ya de los siglos 1800, a principios de 1890, entonces hace un experimento donde produce una máquina, construye una máquina a través de la cual él prueba las ecuaciones que llevan su honor, ¿sí? Y que Oliver Hepsite posteriormente también formalizó a través de los términos del análisis vectorial, ¿sí? Pero Maxwell hizo una máquina para probar todo lo que se sabía de electricidad y magnetismo hasta ese momento, ¿sí? E inclusive llegó a hacer deducir de manera teórica la necesidad de una expresión que vamos a hablar justamente cuando hablemos ya de las ecuaciones de Maxwell para ya sintetizar todo lo que es electricidad y magnetismo, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que saber bien del magnetismo? El magnetismo son producidos por corrientes eléctricas, por un lado, ¿sí? Que es justamente lo que habían visto Ørsted, ¿verdad? También Ampère. Y por otro lado, sabemos que el magnetismo también está relacionado al momento dipolar magnético total, ¿sí? Que son propiedades que tiene el átomo, ¿sí? A nivel de su orbital y de su número de spin, ¿sí? Entonces, en el magnetismo ya entra también la física cuántica, ¿sí? Naturalmente, cuando estudiamos en el colegio, generalmente de alguna manera se relaciona a las corrientes eléctricas, pero el momento dipolar magnético total en un átomo, en una molécula, también son responsables de los fenómenos magnéticos, ¿sí? Hasta ahora no se detectaron monopolos magnéticos, ¿sí? Solamente existen dipolos magnéticos, o sea, un imán no se puede dividir en norte o sur,
aparecen siempre ambos, ¿verdad? Yo quiebro un imán en partes más pequeñas y siguen, cada una de esas partes más pequeñas siguen teniendo un polo norte y sur, ¿sí? El magnetismo en general no depende solo de los momentos magnéticos de los elementos químicos, ¿sí? Y de las corrientes eléctricas, sino también de la estructura atómica y molecular y de la organización molecular, ¿sí? Por eso muchos materiales exhiben propiedades físicas, electricidad, magnetismo y otros, diferentes cuando se estudia y analiza a nivel de dimensiones nanométricas. Ahí es lo que aparece entonces la nanotecnología, ¿sí? Entonces, todas estas propiedades que nosotros estamos allá viendo ahora, los vamos a ver generalmente a nivel macroscópico, ¿sí? Cuando estudiamos las propiedades del magnetismo, ¿sí? Y a nivel microscópico, entonces, el momento dipolar magnético, ¿verdad? Total y los fenómenos cuánticos comienzan a gobernar más los procesos, ¿sí? Señores, la nanotecnología es lo que se viene también dentro de los desarrollos que nosotros tenemos que comprender. Así que vayan ya leyendo también libros de nanotecnología y de esto, física cuántica, ¿sí? Para tener una formación completa como ingenieros de telecomunicaciones, los nuevos dispositivos que se están preparando para lanzarse al mercado, ¿sí? Están relacionados a esto, ¿sí? Nosotros acá, por una cuestión de tiempo, nos centramos en la física clásica prácticamente, pero cuando tratamos magnetismo, el magnetismo ya comienza a manejar cuestiones de la física cuántica en su momento dipolar magnético total, que explica ciertas propiedades magnéticas, ¿sí? Entonces, básicamente el momento dipolar magnético total es la suma del momento dipolar magnético del orbital, que me muestra acá en azul, el orbital que tiene un electrón, y el momento dipolar magnético del propio spin del electrón, ¿sí? Es una suma vectorial, ¿sí? Donde acá está S y el vector L, y este sería el vector J, que es igual a L más S. Es una suma vectorial, ¿sí? Básicamente, entonces, el momento dipolar magnético total es importante. También la organización molecular y atómica es muy importante, ¿sí? En los diferentes, tanto átomos como cuando actúan como componentes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un componente que puede ser justamente el óxido férrico, ¿sí? Donde yo al principio, antes de aplicarle un campo magnético, está lo que se conocen las paredes de Bloch, ¿verdad? Que no siguen una dirección particular. Cuando aparece el campo magnético, en este caso, paralelo a la línea que se dirige hacia arriba, ¿verdad? Entonces comienzan a reorganizarse, ¿verdad? Los momentos dipolares de cada uno de estos átomos o moléculas y finalmente se alinean con el campo magnético. Entonces esto hace que aumente el magnetismo. Podría ser que el material, en vez de alinearse, vaya en contra. Entonces ahí se dice que es antiferromagnético, ¿sí? De acuerdo entonces a cómo reaccione, a cómo se organicen, ¿verdad? Internamente las moléculas y los átomos de un compuesto en presencia de un campo magnético, entonces se tienen los diferentes tipos de compuestos, ¿sí? Mientras que en lo que hace a los respecto al campo eléctrico, nosotros hablamos de qué cosa: conductores, semiconductores y aislantes, ¿sí? Cuando hablamos de campo magnético, la clasificación es más grande, ¿sí? Pero todos se refieren, en resumida síntesis, a cómo entonces este momento dipolar, ¿verdad? Que tienen y las pequeñas corrientes amperianas que hay acá, cómo se alinean en presencia de un campo magnético, ¿sí? Entonces pueden ser que acá me muestra el caso en que coinciden con el campo magnético que se está dirigiendo hacia arriba, ¿sí? Que se alinean perfectamente. En ese caso tendríamos los ferromagnéticos, ¿sí?
Los ferromagnéticos son los que más magnetismo pueden exhibir, ¿sí? Luego existen otro tipo de magnetismo, ¿sí? Diamagnético, cuando el magnetismo que exhiben en presencia de un campo es débil. El paramagnético, ¿sí? Que ya presenta un magnetismo significativo. Y el antiferromagnético, ¿verdad? Que no es magnético ni siquiera bajo la presencia de un campo magnético inducido. Entonces, esto sería más o menos como el caso del aislante, ¿verdad? Pero obviamente acá se explica más bien por esto, por cómo se organizan las moléculas y átomos, ¿verdad? En presencia de un campo. Se explica entonces que el material sea magnético, que tanto permita el paso del campo magnético, ¿sí? Entonces, como decíamos, no es separable el tema del campo magnético dentro de un compuesto. Siempre aparece como norte y sur. Las líneas de campo magnético son las que se dibujan aquí, ¿sí? Por convención se toman como saliendo del norte y yéndose hasta el sur, ¿sí? De esta manera se conceptualiza un imán o dipolo magnético, ¿sí? Fíjense cómo de alguna manera, en este caso, le atraviesa el componente, ¿verdad? Cuando teníamos un dipolo eléctrico, teníamos unas líneas parecidas que salían de la parte sur y norte, pero en este caso la gran diferencia es que las líneas de campo magnético atraviesan el material, ¿sí? En el caso de las cargas eléctricas había una carga positiva y negativa, ¿verdad? De manera aislada, ¿verdad? Pero en este caso, cuando hablamos de los campos magnéticos, no se puede separar el campo norte y sur. Los polos norte y sur no se pueden separar, ¿sí? Eso es indivisible, ¿verdad? Cuando tengo las moléculas más pequeñas, nuevamente vuelve a aparecer norte y sur, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando ¿por qué es que yo puedo tener una brújula y me muestra siempre el norte? Porque en realidad los polos del imán, ¿verdad? Se atraen siempre con su parte opuesta, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una brújula, ¿verdad? La Tierra tiene un campo magnético, ¿sí? Y ahí se da un fenómeno un poco especial, ¿sí? La Tierra presenta un campo magnético. Ahora, desde un punto de vista magnético, ¿qué ocurre, verdad? Que el norte geográfico es el sur magnético en realidad. Por eso es que la brújula, el polo norte de la brújula, se siente atraído por el sur magnético de la Tierra. ¿Se entiende? Entonces yo pongo una brújula y su norte magnético se siente atraída por el sur magnético de la Tierra, ¿sí? Entonces, el sur magnético corresponde al norte geográfico, ¿sí? Y el norte magnético de la Tierra corresponde al sur geográfico. Por eso es que cuando la brújula, el norte de la brújula se alinea con el sur magnético de la Tierra que está en el norte geográfico, ¿sí? Existe entonces una diferencia entre el eje de rotación de la Tierra, ¿sí? Y el eje magnético de la Tierra, de 11 grados, ¿sí? Esto es lo que algunas personas hablan de que puede variar y causar muchos problemas, ¿sí? De hecho, que existen películas de ciencia ficción, como había una película que se llamaba El día después de mañana, no sé si alguno lo vio, pero ahí, por ejemplo, se hablaba supuestamente de que había una variación entre el eje de la Tierra, o sea, que habían aumentado estos 11 grados, ¿sí? Y fíjense que los pájaros todos utilizan el magnetismo para viajar, ¿sí? Es por eso que, por ejemplo, en esa película se veía que los pájaros comenzaban a caer a tierra, no se podían
no podían orientarse, chocaban y entre ellos mismos. Entonces, habían perdido su orientación, ¿sí? Entonces, si bien eso es, la ficción es que eso haya pasado, pero sí es cierto que un efecto así se puede dar en el caso de que haya una variación. Gracias a Dios hasta ahora eso no se da. Entonces tenemos unos 11 grados de diferencia entre el eje de la Tierra, ¿verdad? Su eje de rotación y el eje magnético de la Tierra, ¿sí? Cuando nosotros ponemos un imán y ponemos limas de hierro alrededor de él, ahí se comienzan a ver los campos. Obviamente, esos campos magnéticos, nosotros por convención nomás decimos que va de norte a sur. En realidad lo que se ve es esta situación en el laboratorio, ¿verdad? Pero por una cuestión de convención, yo digo que las líneas de campo magnético están saliendo del polo norte, ¿sí? Y se están dirigiendo al polo sur, como lo estaba indicando ahí, ¿sí? Entonces, el funcionamiento de la brújula se debe a que su norte, el norte de la brújula es atraído por el polo sur magnético de la Tierra, ¿sí? Por eso siempre se busca entonces a la brújula para saber siempre el norte de la brújula siempre está indicando el norte geográfico de la Tierra, ¿sí? Así no, si alguno hizo algún tipo de curso de supervivencia o algo así, ¿verdad? Siempre se dice que las ciudades se encuentran en general al norte en los bosques, entonces generalmente uno trata de orientarse para ir hacia el norte y se trata de orientar por la forma en que nace el sol, ¿sí? El sol nace en este y hacia el oeste, al menos acá en América Latina, ¿verdad? Hay otras regiones del mundo donde se van viendo otras situaciones, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que nosotros sabemos muy bien, que el campo, que la Tierra tiene un campo magnético y que ese campo magnético está distanciado 11 grados del eje de rotación de la Tierra, ¿sí? Ese campo magnético se genera alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y tiene diferentes intensidades, ¿sí? Los cinturones de Van Allen son las dos zonas de la magnetosfera, ¿sí? Donde se concentra una gran cantidad de partículas de alta energía, ¿sí? La mayoría de ellas se origina por el viento solar que es capturado por el campo magnético de la Tierra, ¿sí? Se divide básicamente en dos partes. El cinturón interior, que va de unos 500 kilómetros hasta aproximadamente 5.000 kilómetros de la Tierra, ¿sí? Y luego otro cinturón exterior, que va desde los 15.000 kilómetros hasta los 58.000 kilómetros, ¿sí? Esos son los dos cinturones que se tienen. Con ellos, señores, nosotros tenemos como una protección que ayuda a desviar rayos, ¿verdad? Que la atmósfera en sí no haya desviado, ¿verdad? La magnetosfera ayuda a desviar determinados rayos que pueden ser peligrosos para nuestra salud, ¿sí? Cuando nos vamos por encima del ultravioleta, ¿sí? Los rayos gamma, ¿sí? Los rayos X tienen frecuencias muy pequeñas que ya pueden dañar nuestra salud. Entonces, naturalmente, la magnetosfera ayuda a que eso también se reduzca, junto con el resto de la atmósfera, ¿sí? Ahora, desde un punto de vista de los satélites, naturalmente, los satélites de órbita media tratan de ubicarse más o menos a unos 1.000 kilómetros sobre la altura promedio de la Tierra, ¿sí? Si se van más alto, ¿verdad? Como los satélites geoestacionarios, entonces van a sufrir los efectos de este cinturón exterior, ¿sí? Y eso reduce mucho la vida útil de los componentes de los satélites, ¿sí? Porque están
sometidos a un campo magnético constante, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, debido al campo magnético que tienen, por ejemplo, los dispositivos eléctricos o el calor mismo puede producir efectos adversos. Entonces, naturalmente, por eso es que el celular no se recomienda dejar sobre una computadora laptop, por ejemplo, ¿verdad? Anteriormente estaban los televisores de rayos, tubo de rayos catódicos, y también no es conveniente por la presencia de algunos campos magnéticos que son débiles para nosotros como seres humanos, no nos afectan, ¿verdad? Pero de pronto a los dispositivos le puede afectar. Por eso siempre no es bueno encimar electrodomésticos que estén encendidos ambos, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que sabemos de la Tierra. Podemos guiarnos en la Tierra gracias a que la Tierra tiene un campo magnético que le protege de rayos, ¿sí? Y que ayuda a la navegación del propio ser humano, y no solo del ser humano, sino que hay animales que pueden guiarse por medio del campo magnético terrestre, como muchos pájaros. Bueno, entonces, es lo que tengo conocimiento. Probablemente haya otros animales también que utilicen el campo magnético terrestre para guiarse, ¿sí? Vemos ahora entonces la expresión. Ya, en primer lugar, vamos a asumir que el campo magnético está ahí, ¿sí? Después vamos a ver el origen de este campo magnético, como dijimos es. Ese campo magnético se puede producir por corrientes eléctricas o por el momento angular total, ¿verdad? Del átomo, ¿verdad? Tanto el orbital como el spin, ¿sí? Eso es lo que causa el campo magnético. Ahora asumimos ya que está este campo magnético. Entonces, una carga que entra dentro en presencia de un campo magnético con una velocidad v va a experimentar una fuerza. Entonces, esta es la fuerza magnética que aparece sobre una carga que se desplaza con una velocidad v, indicada en este sentido, ¿sí? En presencia de un campo magnético v larga, ¿sí? Esta v es la velocidad, ¿sí? Se le llama la regla de la mano derecha porque se podría poner, por ejemplo, el dedo índice en la dirección de la velocidad, ¿sí? El dedo que está debajo del índice lo pondríamos, por ejemplo, apuntando hacia nosotros, y es que estamos mirando esta lámina en nuestra computadora o celular, haríamos así. Hacemos coincidir nuestro dedo pulgar con el sentido de la fuerza. La velocidad la hacemos coincidir con el dedo índice. Y en ese caso, entonces, el campo V magnético estaría orientándose hacia nosotros, ¿sí? Hacia afuera del plano de la computadora en este caso, ¿sí? Y eso se conoce como la regla de la mano derecha. Entonces es un producto vectorial, ¿sí? Porque el producto de estas dos magnitudes, ¿verdad? De estos dos vectores, el producto vectorial de los dos vectores, entonces resulta en un nuevo vector, ¿sí? Que tiene valor f, ¿sí? El módulo está dado naturalmente por los módulos de la velocidad, el campo magnético, el seno del ángulo que se forma entre ellos y la carga. Entonces, esta carga, cuando entra dentro de un campo magnético, va a experimentar una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza va a ser el producto de la velocidad que tenga la carga por el campo magnético, y naturalmente va a depender de cuán grande o pequeña sea esa carga que está presente en ese momento, ¿sí? Bueno, vamos a ver un sencillo ejemplo, en este caso de manera aplicando la parte vectorial, porque nos dan las magnitudes en vectores, ¿sí? Nos dice que hay un haz de protones que tiene una carga 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿sí? Esa es la carga. Después me dice que ese haz de protones tiene una velocidad, ¿sí? De 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo, ¿sí? Esa es la velocidad. A través de un campo magnético uniforme que tiene una magnitud de 2 Tesla, ¿sí? El campo magnético está
dirigido a través del eje Z positivo, ¿sí? Luego me dice que la velocidad está en el plano XZ, este sería X y esto es Z, ¿sí? Y forma un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z. Esa es la dirección de la velocidad. Acá entonces, acá la velocidad con el cual se está desplazando la carga es 3 por 10 a la 5 metros sobre segundo, ¿sí? La carga en sí es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces, para saber la fuerza magnética que aparece ahí, se hace el producto. La carga, 1,6 por 10 a la menos 19, la velocidad a la cual se está desplazando la carga, que es 3 por 10 a la 5, y el campo magnético, que son 2 Tesla, ¿sí? El ángulo que forman la velocidad de desplazamiento con el campo magnético es seno de 30 grados. Resulta entonces que está actuando una fuerza de 4,8 por 10 a la menos 14. Puede parecer poco, pero actuando sobre partículas microscópicas, ¿verdad? Como son los haces de protones, para ellos sí esta fuerza puede ser bastante importante, bastante grande. ¿Por qué? Porque son partículas atómicas justamente sobre los cuales están actuando esta fuerza, ¿sí? Ahora, en general, nosotros vamos a tener una expresión vectorial. Entonces tenemos que recurrir a la multiplicación de vectores para hallar el caso general, ¿sí? Acá se nos facilitó porque todos estaban dados como escalares, ¿sí? La carga, la velocidad y la relación del ángulo estaba todo dado como escalares, ¿sí? Entonces fue fácil calcular la fuerza en este caso. En un caso general, yo voy a tener una expresión de la velocidad, por ejemplo, en coordenadas ortogonales, ¿sí? Por ejemplo, 5i menos 5k. Y el campo magnético en este caso es menos i más 2j menos k, ¿sí? Entonces, para hacer eso, voy a hacer el producto vectorial de estas dos cantidades, ¿sí? Entonces, fíjense que tengo que respetar el orden en que aparecen, ¿eh? Acá no se puede, señores, poner primero B y después de cortar, no, porque eso tendría ya el signo negativo de esta fuerza, ¿sí? Este es el orden y en este orden hay que escribir. Primero tiene que aparecer la velocidad y abajo tiene que aparecer el campo magnético. Entonces, básicamente vamos a hacer ese cálculo, ¿sí? La velocidad es 5, 0 y menos 5, ¿sí? Y el campo magnético es menos 1, 2 y menos 1, ¿sí? Para hacer el cálculo de la multiplicación, copio las dos primeras columnas acá. 1 y j, con los valores que yo había tenido, 5 y 0 y menos 1 y 2. Luego comienzo a hacer los cálculos para hallar el producto. Entonces, acá multiplico en i, ¿verdad? 0 por 1, 0. Menos 5 por menos 1 es 5j. Y 5 por 2 es 10k, ¿sí? Que es lo que escribo acá. Le voy a restar lo que están en la otra diagonal. Menos 1 por 0 en k es 0. 2 por menos 5 es menos 10i, ¿sí? Que aparece acá. Y por otro lado, menos 5 por 1 es menos 5j. Entonces, de esa manera, hago ya directamente las sumas correspondientes, ¿sí? Escribo los valores y voy haciendo la reducción. Entonces tenía 5j más 10k menos 10i menos 5j para hacer el producto vectorial. Ahí me queda entonces 5j más 5j me da 10j, 10k y 10i. Entonces finalmente el resultado es 10i más 10k más 10j. Y todo eso tengo que multiplicar por la carga, que era 5 microcoulombs, que es 5 por 10 a la menos 6. Entonces finalmente es 5 por 10 a la menos 6. Puedo factorear el 10 también si quisiera, entonces sería 5 por 10 a la menos 5, ¿verdad? Y más j más k. Ese sería el resultado de la fuerza que está actuando entonces sobre una carga de 5 microcoulombs que ingresa con una velocidad de 5i menos 5k en presencia de un campo magnético menos I más 2J menos K. Entonces,
Repasen bien ese cálculo, es importante que sepan calcular muy bien la fuerza que está produciendo una carga, ¿sí? Se está produciendo sobre una carga que se desplaza. Fíjense que aunque fíjense que esto no se refiere a una carga así individual, como se dan cuenta, se puede referir a un haz de protones o a un haz de electrones, ¿sí? Y justamente cuando hablamos de haces, ya nos estamos yendo, de a poco vamos encaminándonos a otras situaciones, ¿sí? Ahora vamos a verificar qué pasa si es que, si es que la partícula entra en un campo magnético. Entonces comienza a darse la fuerza, por la definición, por la regla de la mano derecha. Por ejemplo, yo estoy en este punto M, ¿verdad? En ese momento, la fuerza, ocurre lo siguiente. La fuerza que aparece sobre esta partícula se dirige hacia el centro, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que mi partícula comience, porque la partícula naturalmente tiene masa, eso es algo importante, ¿verdad? Esa partícula tiene una masa. Entonces, como tiene una masa, comienza a darse un movimiento circular debido a que a la fuerza siempre le atrae hacia el centro, ¿sí? Cuando nosotros hacemos el producto de V, en este caso, regla la mano derecha, ¿sí? Hagan la velocidad dirigiéndose, por ejemplo, hacia el lado izquierdo de la hoja, ¿sí? El campo magnético que está en ese caso, el campo magnético va a estar entrante, ¿sí? Y van a ver de esa manera entonces que saliente del campo magnético van a ver que la fuerza se dirige realmente hacia adentro. Si ustedes hacen la regla de la mano derecha, ponen su dedo índice con la velocidad, ¿sí? El campo magnético saliente del plano donde estamos ahora, ¿sí? Del plano de nuestra computadora o nuestro celular. Está saliendo perpendicular. Entonces, naturalmente, la fuerza que aparece es esta fuerza azul dirigida hacia el centro. Y eso produce un movimiento circular. ¿Por qué se produce ese movimiento circular? Porque la partícula no solamente tiene una carga, sino que tiene una masa, ¿sí? Y cuando una masa experimenta una fuerza dirigida hacia el centro, entonces se produce un movimiento circular, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice justamente las leyes de Newton de la dinámica, ¿sí? Entonces, yo veo que esa fuerza centrípeta va a ser masa por velocidad al cuadrado sobre R, ¿sí? Y esta fuerza centrípeta se va a igualar con la fuerza que se produce de manera magnética por la presencia del campo magnético y la velocidad. Entonces, igualando estas dos fuerzas, que realmente son iguales, entonces podemos describir que el radio de esta circunferencia va a ser la masa de la partícula, que puede ser muy pequeña, por la velocidad a la cual se desplaza, dividido la carga que se está desplazando por el campo magnético. Entonces, en base a esta propiedad del campo magnético, fue que los científicos tuvieron la brillante idea de crear los aceleradores de partículas, ¿sí? Porque ellos se dieron cuenta que ellos le podían imprimir más velocidad, variando el campo magnético, podían imprimir más velocidad, por ejemplo, ¿sí? Y poder llegar a hacer grandes aceleraciones de partículas, al punto que esta propiedad del movimiento circular de una partícula o de un grupo de partículas, de un haz de partículas dentro de un campo magnético, dio origen al gran colisionador de hadrones, por ejemplo, el LHC, que está en Ginebra, en Suiza, que es del Instituto Europeo de Partículas, el CERN. Y ahí, por ejemplo, ellos hacen
análisis de partículas, ¿sí? Ahí fue que se descubrió el bosón de Higgs, ¿verdad? Que es una partícula subatómica que explica un poco la formación de la materia, ¿sí? Y todavía ellos siguen investigando, ¿sí? Entonces, basado en esa propiedad, también se hacen todos los estudios de las partículas. Inclusive, últimamente se andaba hablando que ese gran colisionador de hadrones, que tenía un radio de 10 kilómetros, ahora iba a tener un acelerador de partículas que iban a ser de aproximadamente 100 kilómetros de diámetro, o sea, 10 veces más grande, ¿sí? Porque resulta que con ese tamaño se pudo descubrir el bosón de Higgs, pero ciertas propiedades de esa partícula subatómica no se podían estudiar con precisión, ¿sí? Evidentemente eso es a manera, vamos a decirle, conceptual. Adentro, para crear esos campos magnéticos tan intensos y producir la colisión de las partículas en sentido contrario, se necesita toda una tecnología de vanguardia, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos una persona y ahí le tenemos al acelerador, ¿sí? Pero yendo a aplicaciones más simples, nosotros tenemos, por ejemplo, que esto puede ser, yo puedo utilizar esto, por ejemplo, para una impresora de tinta, ¿sí? Donde yo voy a cargar esta partícula, por ejemplo, con tinta negra, ¿sí? Las partículas, y esto va a salir con una velocidad de un cañón de electrones, ¿sí? Y varían entre el campo magnético que está siendo producido, acá en este caso es un campo magnético entrante, ¿sí? Y la velocidad, entonces puedo ir variando la posición. Si acá yo tengo, por ejemplo, un papel, entonces variando el campo magnético y el eléctrico, puedo hacer que ese papel se vaya dibujando en diferentes partes, se vaya dibujando, ¿sí? Los puntos, ¿sí? Entonces, yo puedo controlar en qué parte del papel, utilizando campos magnéticos y eléctricos, voy a depositar, por ejemplo, esa tinta, ¿sí? O puede ser directamente un haz de electrones, ¿sí? Los proyectores que se tenían en el cine, ¿verdad? Solían trabajar con este principio. Los televisores y también las PC más antiguas trabajaban con un tubo de rayos catódicos, ¿sí? Y las impresoras que hoy en día tenemos, las impresoras de chorro de tinta, no todas, pero algunos trabajan con un sistema parecido a este, ¿sí? Donde las partículas están cargadas, ¿verdad? Con una carga eléctrica y en base a campos magnéticos y velocidad, entonces se puede saber en qué parte se va a ubicar esa partícula para poder dibujar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en general, acá teníamos, esto es la fuerza magnética, ¿verdad? Velocidad por el campo magnético, el seno del ángulo que formen la velocidad y el campo magnético.